Hola, me llamo Daniel Nogueira y esto es Vencedores. En este podcast entrevistaremos jugadores profesionales, árbitros, preparadores físicos. Nos contarán su vida dentro y fuera de la cancha. Trataremos temas relacionados con la vida, el campo de juego y la pasión por los deportes. ¿Grabaste en el corazón el concepto de siempre ser imparcial? Es que es la única forma de llegar a lo máximo. El ser honesto involucra absolutamente todo, el ser ético, que no viene por ser árbitro de fútbol, que viene por una formación familiar, digamos. Soy parte de un ministerio en donde la gran diversidad de oportunidades es difícil de contar. Por supuesto, uno podría hablar muchísimo de las concentraciones eventos, de los campus, de las clínicas, pero una de las cosas que me ha marcado estos últimos años ha sido poder ser parte en los que llamamos partidos a beneficio. En nuestro caso, pudimos ayudar a personas con serios problemas de salud. Una vez se nos ocurrió hacer un partido a beneficio para pintar un hospital en el pueblo donde nosotros estábamos. Otra vez para ayudar a un orfanatorio. Y hace unos años atrás un intendente nos invitó para poder colaborar en una ciudad que se llama Las Flores, en donde habían sufrido una seria inundación. Así que me puse en contacto con varios jugadores profesionales y fuimos a colaborar con ellos. Llegamos al lugar, había muchísima gente y una de las cosas que me asombró era el corazón de un pueblo que estaba solidario para poder salir adelante. Así que estaban todos los jugadores profesionales que gentilmente habían accedido a la invitación, y cuando estábamos por ya comenzar el partido, por los parlantes se escucha quiénes iban a dirigir el partido, y no lo podíamos creer, pero era quizás el árbitro de fútbol más importante que tenía la Argentina, su nombre Ángel Sánchez. Los jugadores estaban todos asombrados de que él hubiera accedido a ir y fue una tarde hermosa, y una vez terminado el partido nos fuimos al vestuario con algunos jugadores para poderlos saludar. Nunca me olvido que él me regaló una pequeña tarjeta y me dijo: Daniel, si alguna vez ustedes necesitan algo en San Miguel del Monte, guardé la tarjeta y dije, en algún momento te voy a utilizar. Y años después estábamos programando un partido de beneficio para dos chicos que tenían SIDA y queríamos juntar fondos para los remedios, y me acordé de Ángel. Y a partir de ahí Dios puso en mi camino una persona increíble. Quizás es el árbitro más importante o está dentro de la terna más importante de los árbitros del fútbol argentino. Tiene una historia muy grande, participó en 2 mundiales, uno fue en el de Corea-Japón, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, un referente. Actualmente es uno de los directores de los árbitros que están bajo la Asociación del Fútbol Argentino allí en Buenos Aires. Va a ser un gusto y va a ser un privilegio escuchar al señor Ángel Sánchez. Una de las oportunidades, y yo también llamo beneficios, que tiene este ministerio es poder participar y estar organizando diferentes actividades. Además de maratones de fútbol, de clínicas, de campus, una de los programas que organizamos son los partidos a beneficio. Y los partidos a beneficio se hacen para colaborar, puede ser por personas que están con crisis o problemas de salud. Nosotros lo hicimos para pintar un hospital. Otra oportunidad se hizo para colaborar con un hogar de niños. Se invitan a jugadores profesionales, a periodistas, a técnicos, árbitros. Y en uno de esos eventos pudimos invitar al árbitro más referente que tiene el fútbol argentino. Además de ser árbitro, es periodista. Actualmente trabaja en la Asociación del Fútbol Argentino. Para que ustedes se hagan o tengan una idea, en Buenos Aires, en un restaurante, en una cafetería, si él entra, hay muchísima gente que se va a acercar para que firme un autógrafo o sacarse una foto. Actualmente trabaja también en la cadena Fox de televisión. Él accedió a venir a San Miguel del Monte a ser parte de un partido a beneficio. A partir de ahí yo digo que Dios puso una oportunidad gigante en mi vida y tengo una relación hermosa con Ángel. Una persona diferente, es un juez, imparte justicia, es una persona muy importante y va a ser muy interesante escucharlo. Con nosotros el árbitro Ángel Sánchez. Bueno, el podcast de hoy es acerca de los jueces. Entonces, lindo estar con vos. Y yo te hago una pregunta, Ángel, ¿por qué decidiste ser árbitro? Bueno, evidentemente la pasión que me transmitió mi padre por el fútbol me creó no digo la necesidad, pero sí las ganas de poder participar de un evento
tan lindo como era el fútbol, y arranqué jugando al fútbol, arranqué como todos, probándome en equipos, jugué en Lanús, en Temperley, en Banfield, pero llegó un momento a que había que decidir estudio, trabajo, fútbol, y en aquella época obviamente el estudio era la prioridad y el trabajo, así que bueno, dejé de jugar al fútbol, estudié, y una vez circunstancialmente frente a mi domicilio vino a vivir Juan Carlos Crespi, que en ese momento era árbitro de Primera División B, había dirigido un partido en cancha de Lanús Chacarita, a mi consideración había dirigido bastante mal, obviamente yo no conocía ni siquiera las reglas de juego, así que bueno, lo esperé. Él pasaba todos los mediodías por la puerta de mi casa, lo esperé para criticarlo, y bueno, él, en vez de enojarse, me dijo: vos, ¿por qué si te gusta tanto el fútbol? ¿Por qué si crees que sabes tanto? ¿Por qué no estudias de árbitro? Y así fue como empecé. Me anotó en la escuela de árbitros de AFA, en ese momento era la única escuela que había, en el año 80, y arranqué en ese curso, que fue el primer curso de don Ángel Cobereza como director de la escuela de árbitros. Para un jugador de fútbol o para un deportista de profesional, el techo muchas veces puede ser, para un jugador puede ser una Copa Libertadores, un Mundial. ¿Para un árbitro? Sí, yo te digo que la carrera de árbitro es bastante prolongada, son muchas categorías para llegar a las instancias máximas, y si uno lo mira por escala, dirigir un mundial es lo máximo para un árbitro. Pero bueno, no es tan sencillo. Uno arranca de asistente de la C, de la D, después pasa a la B, a la primera B, después nacional B, después pasa a primera, después internacional. O sea, hay un montón de recorridos, 7 categorías. En aquella época había que pasar como mínimo 2 categorías por año, 2 años por categoría, y la verdad que se hacía bastante largo. Y tuve en el año 93 debutar en primera, y en el 94 ser internacional. Pero sin duda la aspiración máxima que tiene un árbitro es dirigir una Copa del Mundo. Vos sabés que hay muchísima gente que va a escuchar. A veces es bueno también contarles lo difícil que es el fútbol en Argentina, ¿no? O sea, vamos a decir que en el mundo, o en todo lo que es América, Brasil y Argentina son países con cultura de fútbol, y me da la sensación que como que es muy difícil ser árbitro profesional en este país, ¿no? Sí, es muy difícil porque el recorrido es complejo, y donde vos tenés que pasar y tenés que aprender y conocerte a sí mismo para saber si sos capaz de soportar determinado tipo de conflictos que te van a aparecer. Y no hablo de conflictos, si me equivoqué o no en un penal, conflictos donde vos pones en riesgo tu salud, tu físico. En el año 82 tuve 2 episodios, uno en la cancha de Luján, otro en San Rafael Mendoza, que era mi primer año en AFA, donde me agredieron, donde tuve que... Y bueno, todo eso genera la idea de que por lo menos del punto de vista de la valentía tenés los elementos para superar esos traumas, y después la cuestión del aprendizaje, ¿no? Digo, hay 2 factores fundamentales en lo que tiene que ver con el arbitraje. Uno, ya te digo, la capacidad de entender los riesgos, y que el miedo genera muchas veces que muchos dejen de participar de este tipo de actividades, y después lo que tiene que ver con el desarrollo de la carrera, que es muy prolongado. O sea, son elementos que uno tiene que entender que hay que evaluar, valorar, y una vez encauzado, bueno, realmente empieza uno a disfrutar de la carrera. Uno empieza a disfrutar de esta carrera cuando llegas arriba, digamos, a Nacional B, a Primera, donde ahí ya hay la custodia necesaria, ya el nivel de capacitación y de capacidad de los protagonistas es distinto. Ahí ya aparecen otro tipo de cosas que hacen mucho más agradable. Pero la carrera en sí del árbitro, empezando por las categorías menores, donde no hay una buena paga, donde los elementos son básicos, donde los campos de juego no son los ideales, evidentemente es complejo. Ya que me hablas de miedo, a ver, yo sé que después cuando dejemos de hacer la nota me vas a decir por qué no me preguntaste antes, pero ¿tuviste miedo? Sí. El miedo, a veces la gente suele decir que paraliza, ¿no? Pero en algún aspecto también el medio te permite percibir lo que puede pasar y de esa forma evitarlo. Entonces, miedo lo tenés, eso te hace preservar o cuidar un montón de aspectos, pero bueno, es lo que nos toca, digo, es lo mío. Yo creo que un policía tiene miedo, digamos. A nadie le gusta ser agredido, a nadie le gusta poner en riesgo su vida. Bueno, eso es el miedo, pero ¿y el miedo de ese temor de decir, te tocó ser árbitro, por ejemplo, en cancha de Boca? Para los que no conocen, cancha de Boca le dicen la Bombonera, 50.000 personas. Ese miedo de estar antes de salir a la cancha y decir, ¿dónde estoy? Esa preocupación, no sé si llamarlo miedo, esa hasta puede ser angustia, ¿no?
No es miedo. No digo que algunos no puedan sentir miedo o presión, yo no lo sentía. Yo la verdad que disfrutaba mucho. Cuando me tocaban partidos, yo me gustaba salir a la cancha antes para verlos. Nosotros hoy en día en el fútbol argentino se juega con una sola parcialidad. Yo gracias a Dios jugué en una época muy buena de nuestro fútbol, desde las calidades de los futbolistas y con 2 parcialidades. Y a mí me gustaba salir antes para vivir el espectáculo del fútbol. El temor a equivocarte en general te lleva a equivocarte. Entonces yo en ese aspecto, si me equivocaba, asumía la responsabilidad. Es más, te dabas cuenta en el partido, asumía la responsabilidad, pero miedo por un estadio, por una cancha. Boca jugaba en Chicago, en Chacarita, en otra época, más que Boca. Boca era un paraíso, el ascenso era mucho más complicado y realmente uno, ya te digo, lo disfrutaba. A mí me encantaba dirigir. El árbitro quiere dirigir lo más importante, porque en definitiva es lo que te lleva al progreso y al crecimiento. Entonces sabés que tenés que pasar por esos lugares para llegar a donde querés llegar, ¿no? ¿Grabaste en el corazón el concepto de siempre ser imparcial? Es que es la única forma de llegar a lo máximo. En realidad, la prioridad del árbitro es la honestidad. El ser honesto involucra absolutamente todo, el ser ético. Si eso no está, o sea, la imparcialidad forma parte de la honestidad y de la ética de parte del árbitro. Entonces, digamos, partiendo de esa base que no viene por ser árbitro de fútbol, que viene por una formación familiar, digamos. Hace unos días escuché a un abogado muy conocido y dijo, un periodista le preguntó, ¿usted alguna vez cometió errores? Nunca, generalmente de un abogado, de un juez, no se escucha una confesión de decir, y él dijo sí, y el periodista le seguía preguntando, ¿y cuándo fue? Dice, una vez defendí algo que yo sabía realmente que era indefendible y me tendría que haber dado un paso al costado en la causa. ¿Alguna vez te pasó una cosa así? O sea, contame algún error cometido y que vos decís, me equivoqué, lo reconozco, por ahí lo hiciste público o fue solo tuyo. Errores hubo, hay errores de distintos tipos, hay errores cometían todos los partidos, digamos, menores, de decir me equivoqué, era falta, no era falta, era para amarilla, no era para amarilla, son errores. Ahora hay errores que marcan a un árbitro y sí los cometí también, como errores importantes, ¿no? Y el más importante y el que más me pegó y en el que más me cuestioné un montón de situaciones fue un River Olimpo, donde cobré un penal, una mano que no existió, y siempre digo lo mismo, el árbitro cuando se equivoca en no cobrar algo que existió, en definitiva es una cuestión interpretativa, pero ver algo que no existió es lo que más nos molesta, ¿no? Entonces evidentemente cuando ocurrió eso, que cobré un penal, que en cancha de River, Olimpo gana ese partido con ese penal y toda esa historia, evidentemente fue un error importante, trascendente, y que el resultado no me ayudó, porque si el resultado se da vuelta, pero bueno, ahí el resultado terminó ganando el que fue beneficiado con ese error y eso fue muy perjudicial. Después tuve errores menores, que a veces son errores que no inciden en un resultado final y tienen menor trascendencia. Pero si tengo que marcar un error importante es en el partido. Obviamente dirigí 400 partidos en primera división y siempre uno comete errores, ¿no? ¿Cuánto sufre la familia? En tu caso, tu esposa, todos tus hijos, todos tus amigos, ¿cuánto sufren? ¿Te dabas cuenta vos de eso? En realidad la familia en general lo que trata es de proteger. Como trata de proteger no te va a contar lo que les pasa o lo que les deja de pasar, ¿no? Pero obviamente que sufren porque el padre es un hombre público y la televisión muestra sus errores, a veces sus aciertos, pero el fútbol es muy parcial y la gente, por más que sean aciertos, si me perjudicó a mi equipo me importa un bledo y lo critico, y tu viejo hizo tal cosa o tu esposo. Mi familia en particular me protegió mucho de eso. Yo no padecí, digamos, que la familia me cuestionara algo, jamás. Evidentemente ellos saben y quieren que a uno ellos dejaron de ser hinchas de sus clubes cuando el padre, el hijo o el esposo estaba en un campo de juego. En el mundo de la tecnología, que comienza con otros deportes que no es el fútbol, porque no hay discusión en un partido de béisbol, en un partido de fútbol americano, en un partido de tenis, en donde la tecnología muestra si en un partido de tenis si la pelota picó afuera, si tocó la red, lo que es el famoso VAR ahora en la Argentina. Pero ¿estás de acuerdo con eso? ¿O estás vos diciendo, Daniel, esto es un juego, si el árbitro se equivoca es parte del juego? Vos me hablaste de ser totalmente imparcial, el error es parte. ¿O estás de acuerdo con la tecnología? Mira, hay una cuestión filosófica que tiene que ver con algunos lo llaman los románticos del juego, que tiene que ver con, es medio incompatible con
con la necesidad del espectáculo que tiene que ver con hacer un gol y esperar a ver si el gol es válido o no. Digamos, el fútbol, yo grito el gol en el momento que la pelota entra dentro del arco, digamos, si después la revisan y es como que el hecho emocional, el hecho romántico. Y cuando estuve en Rusia en febrero, Máximo Busaca, uno de los máximos referentes del arbitraje argentino, del arbitraje mundial, junto con Pierluigi Collina, nos dijo: nosotros optamos entre el romanticismo y la justicia por la justicia. Y bueno, hay que aceptarlo, digamos. Después es una cuestión de gustos. Nosotros convivimos y nacimos con que el error formaba parte de la actividad del árbitro, como de todos los protagonistas del fútbol. Evidentemente esto se quiere minimizar. Yo digo, el día de mañana van a querer por ahí que si el 9 patea mal, que haya un 9 que no patee nunca mal. Igual siempre digo lo mismo y ha pasado, digamos. Quienes manejan el VAR también son seres humanos y por lo tanto hay que esperar que en algún momento se equivoquen. Las estadísticas de la Copa del Mundo determinó que se acertó en el 96-97% de las decisiones. También se equivocaron, digamos, porque los que lo manejan son seres humanos. Y en este aspecto, bueno, se quiere, la verdad, garantizar que algún tipo de error que ocurrió en otro momento se dé, bienvenido sea. Nuestro fútbol va a ser complejo por cuestiones estructurales. No cualquiera puede ser VAR, hay que estar preparado y saber cuándo intervenir, en qué momento, en qué situaciones. El protocolo del VAR es muy claro, habla de situaciones claras y obvias. ¿Qué es claro y obvio para vos? ¿Qué es claro y obvio para mí? Todos podemos tener una cuestión subjetiva. Entonces, digamos, no es tan sencillo. Pero bueno, esto ha cambiado y negarse a los cambios es no crecer. Y yo la verdad que desde que estoy acá y de que trabajo hace 2 años en esta dirección, la idea es crecer y potenciar las capacidades de todos, ¿no? Bueno, a veces la imagen que la gente tiene de un árbitro es como es un juez, como la puede tener de una autoridad o alguien en la política, pero atrás del cargo está la persona. Entonces a veces cuando ves gente importante, vos tenés un cargo importante, has dejado una marca y sos uno de los árbitros internacionales que ha tenido Argentina, pero también hay una parte que me hace reír. Entonces yo no voy a dejar de hablar con vos sin que le cuentes a la gente. Una vez en un partido alguien te amenazó, era una persona que comía en el lugar donde vos comías. ¿Qué pasó? Sí, estaba comiendo en un club cercano a mi casa porque, bueno, despedíamos a un sobrino que se iba a trabajar a Barcelona y estaba toda la familia y bueno, me agarró un nombre de Chacarita y me dice: Ángel, dice con usted siempre perdemos. Digo, no es así, digo, nada que ver. Digo, y yo más o menos las estadísticas las tenía en la cabeza, digo, no ganaron tanto, perdieron tanto, no es así, qué sé yo. Y yo jugaba un partido importante, Chacarita Olimpo, por el descenso en cancha de Chacarita. Entonces, ese fin de semana, digo, bueno, pasó ahí la conversación, tampoco estaba toda la familia, no me iba a andar discutiendo con estas personas. O sea, te estaba hablando como: tenga en cuenta que jugamos ahora, claro. Te estaba insinuando, ayúdeme. Me estaba dando pauta de que sabía dónde comía, dónde vivía, dónde estaba en el barrio yo. Y bueno, arranca el partido, pero 1 minuto, un lateral, era para allá, era para acá, nada que ver, en la mitad de la cancha. Entonces me dice: ya vas a ir a comer de nuevo al Chacabuco, que es el club, hijo de, me insulta. Entonces lo miro y era el tipo que había estado conmigo en cosas. Así que paré el partido y lo hice detener. Bueno, esas son las facultades, digamos. Pero bueno, de esas tenés. Yo era un tipo bastante histriónico en algunos aspectos, ¿no? Y siempre me pasan videos de cosas que hice que hoy día digo, no hay que hacerlas. Amonesté un día a un fotógrafo en cancha Independiente. Siempre, una vez un policía mirando el partido, me acerqué, le digo, vos tenés que mirar para la tribuna, lo di vuelta. Hice cosas, jugué 4 años con tarjetas ovaladas. Siempre fui tratando de desmitificar la gravedad del ser árbitro. Somos jueces deportivos, no hacemos justicia, acertamos. En la posición y en la incomodidad de tener el peor lugar para visualizar una jugada. Entonces, viste, a veces la gente le pide al árbitro cosas que realmente son casi imposibles. Pero bueno, desde el lugar del hincha uno los entiende y lo que queda es convivir con esa realidad, ¿no? Bueno, amigo, te quiero mucho. Yo también a vos, a tu familia, un gusto haberlos tenido acá. Dale, Dios te cuide. Abrazo. Gracias. Todavía recuerdo el último partido que Ángel Sánchez le tocó dirigir. Fue en la cancha de Racing, un clásico entre Racing y San Lorenzo. Tuve el privilegio de acompañarlo antes, durante y después del partido. No tuvo un final feliz su carrera. Fue un partido muy complicado
San Lorenzo perdió 1-0 en ese estadio y muchos jugadores de San Lorenzo le cuestionaban algunos fallos. Realmente creo que había dirigido muy bien, estaba el dolor de perder. Lo que recuerdo es que llegó al vestuario llorando, era su último partido, estaba junto a sus asistentes, yo estaba en el vestuario, todos queríamos consolarlo porque era el final de su carrera, pero una de las cosas que me acuerdo que le dije es, mira, aunque soy de San Lorenzo, creo que impartiste correctamente justicia. Esto de impartir justicia es muy especial y me tengo que remitir a lo que la palabra de Dios dice y por supuesto siempre como cuando hablamos o cuando tengo el gusto de que me estés escuchando, decirte que tengo que dirigirme al mejor manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Y cuando uno se mete en la justicia de Dios es algo muy especial. En el libro de Romanos aprendemos muchísimas cosas con respecto a la justicia de Dios. Muchas veces hay que entender que los cristianos tienen, algunos dicen que tienen ventajas sobre los que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos lo que tienen es la propia palabra de Dios, la Biblia, el mejor reglamento, la mejor aplicación de las leyes. Pero te quiero decir que en esencia somos todos iguales. Y hay que entender que por nosotros mismos nadie busca a Dios, ni siquiera hay uno que entienda y que sea justo. Solo Dios es justo. Y por eso Dios es el que nos juzgará en el día del juicio, porque ninguno de nosotros somos capacitados para hacerlo. Aún teniendo los cristianos la palabra de Dios, la Biblia, eso no nos hace mejores que nadie. Todos somos iguales. Porque dice que todos nosotros pecamos y estamos lejos de Dios. Y esto de meterte en la justicia de Dios es entender un poquito que para un cristiano Dios es quien tiene el poder de ejercer la justicia divina a través de dos cosas. A través que Él puede castigar al culpable o puede premiarlo a personas que de acuerdo a sus merecimientos pueden ser premiadas. Pero increíble, en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, algo que era castigo se transformó en un regalo, en un premio, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero Dios se ha manifestado y su justicia entre nosotros es real. Algunos piensan que es por la ley, pero no. La ley manifestó solo el pecado. La ley pone en evidencia el pecado en nuestras vidas y nos condena. Pero Dios nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Esto es increíble, es la manifestación en Jesús y Dios muestra todo su amor de esta forma. Y el medio o el camino por el cual obtenemos esta manifestación es solo por medio de la fe. La fe es el camino a Cristo y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Recordá esto, no es por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Este medio me da la ocasión de predicar y de decir lo que Cristo hizo en mi vida. Y yo te quiero decir que lo que Dios quiere es la salvación de todos. Hace un tiempo hablaba con un amigo y le mencionaba un versículo que siempre me llama tanto la atención de parte de Dios y cómo Dios quiere y ama a las personas. Cuando dice en Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchá, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos justificados de nuestros pecados por Cristo Jesús, la cual esta justificación la recibimos solo por fe, no por la ley, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Dios te cuide, Dios te bendiga, dale un tiempo a Dios y entendé que podés ser solo justificado por la gracia de Dios. Gracias por escuchar nuestro programa. Si querés escuchar más testimonios, visítanos en vencedoresPB.com. También déjanos tus comentarios y escribinos a vencedores@pb.com. Nos gustaría saber si este podcast ha sido de impacto para tu vida.